Una de las cosas que yo siempre pregunto cuando llego a un lugar es ¿qué se come aquí? ¿Cuál es la comida típica? Ya esta es creo que mi cuarta vez, así que ya yo conocía un poco, pero siempre, ayer la persona que venía conmigo en el avión me habló del pescado al estilo, a lo tipitapa. Y le pregunté a Josefa por el pescado, y bueno, y le pregunté por hoy probé la huirila. Pero definitivamente, yo creo que el plato que todo el mundo come aquí, por lo menos 2 veces al día, es el gallo pinto. Y ayer tuve una conversación bastante interesante porque el gallo pinto me explican que se hace con el arroz que sobra de la comida anterior y se come de desayuno y de cena. Y yo le preguntaba ayer a Josefa y se me olvidó tu nombre ahora, a Samuel, ¿cuál es el que sobra? ¿El gallo pinto de la noche es con el que sobra de la mañana o el de la mañana con el que sobra de la noche? Y él me dice, bueno, pastor, los dos. Digo, ¿cómo que los dos? Me dice, sí, porque el gallo pinto de la noche se hace con el arroz que sobra, perdón, de la mañana con el que sobra de la noche anterior. Y le digo, bueno, ¿y el de la noche de dónde sobra? Me dice, bueno, de la comida del almuerzo. Y ustedes comen arroz 3 veces al día. Me dice, sí, aquí en todas las comidas hay. Yo soy dominicano, comemos arroz 1 vez al día, así que ustedes están 2 peldaños por encima de nosotros. Y para mí fue interesante, pero aprendí ayer que aquí en Nicaragua, en cada comida tiene que haber por lo menos un poquito de arroz. Es la base, parece de la cocina, de la comida, es la tortilla, el arroz, es lo básico, ¿verdad? No puede haber una comida sin arroz o sin tortilla. Bueno, ¿cómo, profe? Y cuajada y frijoles. Bueno, en esta mañana yo vine a hablarte del gallo pinto del anciano de iglesia, del arroz del anciano de iglesia, de la tortilla del anciano de iglesia. Ese libro sin el cual usted no puede ejercer su liderazgo. Por supuesto, sacando la Biblia, el espíritu de profecía. Estamos hablando ahora de tu trabajo como anciano. ¿Sabes cómo se llama ese libro? ¿Cómo se llama ese libro? El manual de la iglesia. Voy a pedir que me pongan la presentación, por favor, porque quiero que meditemos un ratito en el manual de la iglesia. ¿Por qué tenemos un manual? Y por supuesto voy a compartir contigo algunos cambios que recientemente ha sufrido nuestro manual de iglesia, porque cada vez que nuestra iglesia se reúne en concilio, en sesión de la Asociación General, se revisa, se actualiza y se hacen cambios al manual de la iglesia. Y vamos a ver algunos de los cambios más recientes y cómo impactan tu trabajo como anciano de iglesia. Y quisiera comenzar, yo creo que esto no funciona. Ok. Bueno, ahí está la presentación, si alguien la quiere descargar, pero creo que ya todos la tienen. Yo la compartí hace mucho. Bueno, pásame a la siguiente, por favor. Esto no me está... No sé ni siquiera para dónde es que tengo que apuntar. Ok. ¿Por qué tenemos un manual de iglesia? ¿Por qué si somos una iglesia dirigida por el Señor, fundada por el Señor, levantada por el Señor hace ya más de 160 años, por qué necesitamos, por qué tenemos un manual de iglesia? ¿Por qué ustedes como ancianos no se reúnen, oran y le piden, Señor, dinos cómo tenemos que hacer para trasladar un miembro a otra iglesia? ¿Por qué no tomamos nuestras decisiones basadas simplemente en la oración, en lo que dice la Biblia o en lo que podemos leer en los testimonios para la iglesia o en los consejos de Elena G. de White? ¿Por qué necesitamos un libro que sirva como manual de nuestra iglesia? Y antes de ver un poquito los cambios que ha sufrido el manual, quiero que compartamos un poquito de la historia. Gracias. Ok, ahora sí está funcionando. De la historia de nuestro manual de iglesia. En primer lugar, creemos que nuestro Dios, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, Dios es un Dios de orden. Y en la iglesia todo debe hacerse con decencia, pero también con orden. No somos siervos de un Dios que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Dios es el mismo, dice Santiago, no cambia. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y nuestro Dios de orden desea que nuestra iglesia funcione también de manera
ordenada. Vamos a ver un poquito la historia de nuestra iglesia y la historia del manual de la iglesia. Porque el manual no fue lo primero que nuestra iglesia hizo, de hecho fue casi lo último que hicimos. La iglesia adventista surge como resultado de un movimiento, el movimiento milerita, y sobre todo el gran chasco que tuvo lugar el 22 de octubre. ¿Alguien recuerda de qué año? 1844. Cuando pasa el gran chasco, un grupo de creyentes, un grupo de cristianos dice, aquí hay algo raro. Porque Jesús no vino el día que esperábamos, pero el cálculo que hicimos está correcto. El cálculo es correcto, es perfecto, pero nos equivocamos en qué fue lo que aconteció ese día. Así que ese grupo siguió estudiando la Biblia, siguió estudiando la profecía. Y 4 años después, en el año 1848, ese grupo se reunió y empezó a darle forma a nuestro sistema de creencias. En 1848 se definieron las 5 creencias distintivas de nuestra iglesia. Tenemos 28 que son fundamentales, pero no todas son únicas de los adventistas. Los católicos creen en la Trinidad y creen en la Biblia. Los evangélicos creen que hay un santuario en el cielo. Pero eso que nos distingue de los demás, 5 solamente. ¿Cuántas? Vamos a repasarlas rapidito. Número 1, la perpetuidad de la ley de Dios y de manera particular el sábado. Número 2, la continuidad de los dones proféticos, de los dones espirituales, de manera especial el don de la profecía que se manifestó en... Repita. Dígalo, porque yo sé que usted sabe, ¿verdad? Número 3, la existencia de un santuario en el cielo donde Cristo realiza un ministerio de 2 fases. La segunda fase de ellas empezó en octubre de 1844. Se me olvidó la número 4. El santuario, la ley, los dones espirituales, el estado de los muertos, y ahora se me olvidó la quinta. La inmortalidad es la misma. Bueno, el punto es que son 5. Y si cuando me acuerdes le digo la quinta. En algún momento me voy a acordar. Eso ocurrió en 1848. Pero nuestra iglesia no se organizó sino hasta el año... ¿Alguien recuerda en qué año se organizó la iglesia? 1863. Casi 20 años después del gran chasco, un poquito más de 15 años después de haber definido nuestras doctrinas, nuestras creencias distintivas, es cuando se organiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y justo cuando se estaba pensando en organizarse la iglesia, surgió la idea de un manual, y la idea, por supuesto, fue rechazada. 20 años después, en el año 1883 hasta el 88, todos esos 5 años, la iglesia discutió la idea de crear un manual que sirviera para regir, para legislar los procedimientos diarios de la iglesia. ¿A quién bautizamos? ¿A quién le damos la comunión? ¿Quién predica en nuestros púlpitos? ¿Cómo se celebran las elecciones en la iglesia local? Y en el año 1883 se decidió publicar en la revista Review and Herald una serie de artículos sobre el funcionamiento de la iglesia, cómo funciona la iglesia local. Estos artículos se publicaron y luego se decidió colocarlos en forma de libro, pero el Congreso de la Asociación General votó que no. Curiosamente, la misma razón por la que hace 20 años no habían querido organizarse como iglesia para no parecernos a los demás, para no formular un credo, fue la razón que se dio por la cual no publicar el manual de iglesia. Curiosamente, aunque no se publicó el manual en 1883 al 88, en ese periodo, cuando el pastor Butler era presidente de la Asociación General, sí se empezaron a tomar varios acuerdos que eran de carácter obligatorio para toda la iglesia. Por ejemplo, se votó que en cada congreso de una asociación debía estar un representante de la Asociación General. Se votó que una persona no podía bautizarse si se había divorciado
por cualquier otro motivo que no sea el adulterio. Se votó también, por ejemplo, que una persona no podía, si una persona quería cambiarse de iglesia sin dar una razón válida, la iglesia podía decidir no concederle el traslado. Se legisló que las votaciones de la iglesia, no había junta de iglesia, las elecciones de la iglesia se hacían en público con toda la iglesia y se votaba a través de boletas, de papeletas. Se fueron tomando acuerdos, decisiones. Las asociaciones se dividieron en distritos y a cada distrito un pastor. Se legisló quién podía ser anciano de iglesia, qué autoridad tenía el anciano de iglesia. Se fueron creando departamentos, pero no había manual de iglesia. Esto siguió hasta el año 1931. A ver, si usted sabe sumar y restar, ¿en qué momento fue el gran chasco? ¿En qué año? ¿Cuántos años han pasado después del chasco? 1931. Casi 90 años. ¿Cuántos años habían pasado desde la organización de la iglesia en 1863? ¿Están sumando? Casi 70 años. ¿Cuántos años habían pasado desde 1888? 50 años. Y en 1931, la Iglesia Mundial decide publicar un manual de iglesia. Curiosamente, unos 30 años antes, en 1907, el pastor J.N. Lowborough había publicado un librito titulado La Iglesia, su disciplina y sus ordenanzas. Y había sido una iniciativa personal. Él lo había publicado porque él había querido y fue un proyecto personal. Pero era tan valorado ese libro que muchas personas lo utilizaban y se apegaban a él como un manual de iglesia, pero no era oficial, votado por toda la iglesia. El proyecto se votó en 1931 y se publicó en 1932. El primer manual de iglesia lo redactó el pastor McElhenney, que era vicepresidente de la Asociación General. Y mira qué dice el pastor McElhenney en la introducción a este manual de iglesia. ¿Alguien me lo puede leer en voz alta? Un voluntario, ayúdenme, vamos. Yo no quiero hablar solo aquí. ¿Me lo puede leer? Cada vez más evidente la necesidad de un manual sobre el gobierno de la iglesia para dar a conocer y salvaguardar nuestras normas y prácticas denominacionales. Oye, tú no necesitas un micrófono. Excelente. A ver, ¿para qué se publicó el primer manual de iglesia? ¿Para crear reglas? ¿Para legislar cómo funciona la iglesia? ¿Para que la asociación general le dijera a las misiones, a las uniones, a las iglesias, esto es lo que tienes que hacer? ¿Para qué se publicó? Ok, vamos a ver, para dos cosas. Número uno, ¿para qué? ¿Qué estaba pasando en 1931? 70 años antes, la iglesia había empezado en Norteamérica, 3,000 personas en 7, 8 estados de Estados Unidos. Pero para 1931 ya la iglesia estaba establecida en varios países. Se hablaban varios idiomas. En Europa la obra había crecido muchísimo. En Australia había crecido. Ya existían iglesias aquí en la división interamericana, en Sudamérica, en África. Ya no éramos un grupito de estadounidenses ahí en Michigan con Elena G. de White. Ya éramos una iglesia mundial. Y cuando un misionero adventista llegaba a un nuevo país y la gente le preguntaba, bueno, ¿y cómo tu iglesia se maneja? Ese misionero no tenía nada que mostrar. Y decir, mira, esto es lo que hacemos, estas son las razones por las que usted puede dejar de ser miembro de iglesia. No teníamos algo que nos identificara como iglesia delante de una nueva congregación, delante de un nuevo país al que llegábamos. Número 2, para dar a conocer y también para qué. Fíjate que el manual no se redactó para inventarse las reglas. Se redactó ¿para qué? Para proteger lo que ya teníamos como iglesia. Es una forma de la iglesia decir, bueno, mis hermanos, tenemos 70 años con estos estándares. Y ahora queremos proteger lo que ya tenemos.
Y es muy importante, hermanos, que cada anciano de iglesia sepa cuál es la función de nuestro manual: proteger lo que ya tenemos. El manual no es un instrumento ni de coerción, ni es un instrumento para inventarse cosas nuevas. Es un instrumento que sirvió en 1832 para proteger lo que durante 70 años, casi 100 si usted cuenta desde el Gran Chasco, la iglesia había edificado. Esos procedimientos: cómo se traslada un miembro, a quién recibimos, quién puede bautizarse, a quién le damos la Santa Cena, por qué razones disciplinamos a una persona. La iglesia dijo: es necesario que cuidemos lo que ya tenemos. Ahora viene la pregunta: ¿tenemos el mismo manual de 1932? A ver, ¿cuántos creen que sí tenemos exactamente el mismo manual de 1932? Los que creen que es diferente, levanten la mano. Y los que no levantaron la mano, ¿qué creen? Ni lo uno ni lo otro. Están tan tímidos ustedes, señores. Yo pensaba que ustedes eran un poquito más. Despiértense. Yo fui que me levanté a las 4 de la mañana. Bueno, 3:30. ¿Por qué no tenemos el mismo manual de hace 90 años? Porque el mundo en el que vivimos hoy en día no es el mismo de hace 90 años. Cada vez que alguna circunstancia nueva surge, es necesario que la iglesia responda a un desafío. Te voy a poner un ejemplo. A ver, ¿cuántos han leído el capítulo del manual que trata sobre la disciplina eclesiástica? ¿Alguien ha leído cuáles son las razones por las que la iglesia puede censurar o desfraternizar a una persona? ¿Alguien la ha leído? Señores, no sean perezosos, levanten la mano si usted lo ha leído. Ustedes se han fijado que nuestra iglesia dentro de esos puntos de disciplina tiene uno que dice que si usted produce, distribuye o consume pornografía infantil, usted no puede ser miembro de la iglesia. ¿Usted sabía eso? Ahora yo te pregunto, hace 90 años, ¿existía la pornografía? No como existe ahora. Lo más pornográfico que había eran revistas con imágenes y tal vez algún libro que describía alguna escena erótica. Pero con el surgimiento de la televisión y ahora del internet, se ha creado un problema que tiene que ver con el tráfico de personas para la prostitución y para la pornografía. Y la iglesia tuvo que dejar en claro: miren, nosotros no aprobamos eso. Y si usted participa de eso, usted no puede ser miembro de la iglesia. Muy correcto. Como esa situación no existía hace 100 años, no estaba en el manual de iglesia. Como existe ahora, sí es necesario colocarla en el manual de nuestra iglesia. Así que quiero que compartamos un poquito, ya que tú sabes que tenemos un manual que es importante, pero que el manual ha cambiado, que tú sepas cómo se hacen los cambios al manual de nuestra iglesia. Número 1, los cambios al manual de la iglesia solo se pueden aprobar en un congreso de la Asociación General, no en una junta de la Asociación General, ¿Cuál es la diferencia entre la junta y el congreso? En el congreso participan representantes, ¿de dónde? De todo el mundo. Cuando hay un congreso, Nicaragua envía varios representantes que los representan a ustedes. República Dominicana envía varios representantes que me representan a mí, que cuando hablan por mí, porque yo les di el derecho a representarme. Por eso el pastor Marín va a todos los congresos, porque como presidente de la Unión, él representa a todos los miembros elegidos por ustedes de Nicaragua y de Costa Rica. Y otras personas también, hermanos de iglesia, profesores, de todo grupo de miembros que componen nuestra iglesia. Solo allí se puede autorizar un cambio al manual de iglesia. Ahora bien, aunque solo el Congreso puede aprobar un cambio, cualquier nivel de la iglesia puede proponer un cambio. Me explico. Vamos a suponer que la iglesia central de Matagalpa experimenta un boom de mujeres embarazadas y todas las mujeres de la iglesia se casan y tienen niños al mismo tiempo. Y la maestra de cuna
Yo lo digo porque tengo ahora un niño de 2 años, un bebé. Y la maestra de cuna se da cuenta que no es lo mismo un bebé de 6 meses que un niño de 2 años. Y la maestra de cuna dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una clase nueva solo para recién nacidos, de 0 a 1 año, porque de 1 a 2 es muy diferente que de 0 a 1. Y la iglesia de Matagalpa lo ve bien. Y la junta dice, vamos a hacerlo. Y se dan cuenta de que es una buena iniciativa y que es bueno para la iglesia. Y la iglesia de Matagalpa entonces le dice al pastor Dávila, Pastor Dávila, hicimos este experimento y nos fue bien. Creemos que puede ser una muy buena idea para toda la asociación. La junta se reúne y lo aprueba. Luego se lo mandan a la Unión Centroamérica Sur. La Unión lo aprueba y se lo manda a la División Interamericana. La División Interamericana lo aprueba y se lo manda a la Asociación General. Y entonces hay una comisión en la Asociación General que se llama la Comisión del Manual, que recibe todas las recomendaciones, todas las propuestas de todas partes del mundo, las estudia y cada 5 años lleva las propuestas. Proponemos hacer estos cambios y proponen la razón por qué se está haciendo o por qué se sugiere este cambio. Todas las propuestas que vienen de todas partes del mundo se llevan a votación en el Congreso de la Asociación General y todas se someten a votación. Las que se aceptan se incluyen en el manual y las que se rechazan no se incluyen en el manual. Por supuesto, en algunos casos, aceptar una propuesta implica también aceptar otra. Te voy a poner un ejemplo. Lo vamos a ver más adelante, pero en el manual que se publicó en el año 2015, la escuela sabática era responsable de atender a las personas con necesidades especiales en la iglesia. Primero se le llamó el Ministerio de las Necesidades Especiales. Entiéndanse personas con problemas de audición, problemas de visión, problemas motores que no pueden caminar, personas que no pueden hablar, personas con ciertos problemas o dificultades mentales también. Y antes eso lo hacía la escuela sabática. Y si usted busca un manual del 2015, va a ver que en la escuela sabática hay un apartado dedicado a cómo hacer que cada persona, independientemente de su condición, se sienta cómodo en la iglesia. En el Congreso del 2022, tocaba en el 2020, pero se hizo en el 2022 por la pandemia, se votó crear un nuevo departamento de la iglesia que se llama Ministerios Adventistas de las Posibilidades. Y este ministerio trabaja con personas con discapacidades. Aprobar ese ministerio también implicó que hay que borrar la sección que antes estaba ¿dónde? En escuela sabática, porque usted no puede tener 2 departamentos haciendo lo mismo. Así que cuando se votó aprobar un nuevo departamento, que ustedes lo van a ver ahorita, se lo voy a mostrar más adelante, también se aprobó borrar del departamento de escuela sabática ese párrafo que trataba con las personas de necesidades especiales. Ahora que ustedes saben cómo se hace un cambio al manual de la iglesia, quiero compartir con ustedes, en estos minutitos que me quedan, qué ha cambiado en este nuevo manual de iglesia. Ustedes tienen todos el manual, cortesía de nuestro campo, el manual nuevo 2022, y queremos que usted lo lea, lo memorice, se lo aprenda, porque ese es su gallo pinto. Eso es lo que usted necesita para el día a día de su trabajo como manual, como anciano, de nuestra iglesia. Muy bien. Yo creo que esto está un poquito, medio que se movió un poquito ahí la presentación. En algunos casos, un cambio al manual de iglesia no necesariamente implica un nuevo departamento o un nuevo procedimiento. Por ejemplo, en este caso, en la página número 8, ustedes pueden ver lo que está aquí en negrita, se añadió un texto bíblico. Siempre nuestra iglesia prefiere, cada vez que se pueda, gracias, siempre que sea posible, citar la Biblia, no solamente aludir a ella. Y aquí se añadió, por supuesto, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Páginas 13 y 14, ustedes si tienen su manual, ábralo y vaya leyendo conmigo y puede ir marcando para luego también repasar en su casa. En las páginas 13 y 14 se añadieron varios párrafos en una nueva sección titulada, después de esto hay un examen, y es bueno, en serio, y quiero que ustedes presten atención porque esto va a salir en el examen.
Se llama propósitos misioneros de la organización. Y en resumen dice aquí que nuestra iglesia se formó para cumplir ¿qué cosa? La misión. Nuestra iglesia no se formó para recolectar dinero, para vender libros, para tener universidades, ni para tener emisoras de radio. La iglesia se formó para cumplir la misión. Todo lo que tenemos, colegios, emisoras, editoriales, pastores, es para ayudar a cumplir la misión. Nuestra iglesia existe con propósitos misioneros. En Dominicana, en mi país, había un pastor que decía, o somos misioneros o no somos nada. Y en estos 3 párrafos, no los voy a leer porque están un poquito largos, se menciona cómo a veces, a la hora de cumplir la misión, llegamos a territorios donde las personas son hostiles al evangelio, donde hay personas que tienen costumbres distintas a las nuestras, donde hay otros libros sagrados además de la Biblia. Y se recomienda hacer grupos de oración y atender las necesidades de la comunidad. Usted puede leer en la página 13 y 14, no lo voy a leer todo, el tiempo no me alcanzaría, pero ahí usted lo puede leer. ¿Qué más cambió en nuestro manual de iglesia? Esto es muy importante. Organización de los grupos. Solo las iglesias tienen o eligen ancianos. Si usted pertenece a un grupo, que no es una iglesia, ¿qué elige usted en el grupo? Un director. Paréntesis. Yo sé que si el grupo sale de una iglesia mayor y usted es el fundador del grupo y su familia y usted es anciano ordenado, usted puede realizar las ceremonias de un anciano porque ya usted es anciano. Yo sé que existe esa salvedad. Pero normalmente la iglesia, el grupo, no tiene anciano, tiene un director. ¿Por qué? Porque un grupo no realiza ceremonia de ordenación. Las iglesias son las que ordenan ancianos y diáconos. Como el grupo no realiza ordenación, el grupo tampoco elige diáconos ni diaconisas. Dice el manual de iglesia que los grupos escogen hombres y mujeres y se les llama ayudantes del grupo. Y son personas que hacen todas las funciones de un diácono o de una diaconisa que no requieren ordenación. Cuidar las propiedades de la iglesia, quizás atender a los servicios de los cultos, etc. Seguimos. Si usted lee su manual, se va a dar cuenta que hay un capítulo nuevo. Todo un capítulo nuevo. Y es el capítulo número 6. De manera que ahora, el que antes era capítulo 6, ahora es el 7. Y así todos los capítulos se mueven un capítulo más. Y este capítulo se llama, ¿cómo se llama? Se me fue el amigo del micrófono aquí. Se me fue el... ¿Me lo quieres leer en voz alta esta parte? El discipulado es un proceso continuo. Léelo despacito, oigan esto. El discipulado es un proceso, ¿cómo? Sigue. Mediante el cual una persona se convierte en discípulo de Jesucristo, madura como discípulo y hace más discípulos. El bautismo forma parte esencial del proceso de discipulado, pero no constituye el resultado final de dicho proceso. ¿Ustedes escucharon eso? El discipulado es un proceso ¿cómo? Continuo, mediante el cual una persona se hace discípulo. ¿Qué más hace? Crece como discípulo. ¿Y qué más? Y hace más discípulos. Y oigan esta partecita que es mi favorita. Un discípulo tiene que bautizarse. En algún momento de la vida tiene que bautizarse. Pero el bautismo no es, ¿qué dice ahí? No es el resultado final. Yo sé que cuando hacemos bautismos lo celebramos como si fuera una graduación. ¿Ustedes se han fijado en eso? De hecho, yo creo que la única ocasión en la que debiera ser permitido aplaudir en una iglesia es cuando se bautiza una persona. Porque Jesús dijo que hay gozo en el cielo. Pero aunque celebramos un bautismo, los que tienen más tiempo en esta iglesia saben que el bautismo no es la meta. En muchos casos el bautismo es el comienzo. De manera que cuando una persona se bautiza todavía no es un discípulo. Muy a menudo le falta todavía mucho camino por recorrer. Y es nuestro trabajo como ancianos de iglesia
fomentar el crecimiento espiritual de cada persona que asiste a nuestros templos. ¿Cómo crece? Yo no voy a leerlo todo, pero ¿qué es un discípulo? Eso está en el capítulo 6, lo van a leer en el manual de iglesia. Pero fíjate en esto. ¿Cómo crece un discípulo? Según el manual de iglesia. Número 1. ¿Cuál es el número 1? Mira, yo voy a hacer un paréntesis acá. Parte de mi trabajo en la editorial. ¿Cuántos aquí reciben la revista Anciano? ¿No llegan revistas Anciano aquí en Matagalpa? Sí, ok. Las reciben todos. Me toca preparar esa revista para ustedes, la revista Ministerio para los pastores, escribir algunos artículos, etc. Pero una de las cosas que yo más disfruto es trabajar con la escuela sabática. Te voy a explicar por qué. ¿Cuántos de ustedes nacieron en un hogar adventista del séptimo día? A ver, ¿cuántos nacieron siendo adventistas? Bajen la mano. ¿Cuántos se bautizaron después ya de grande, después de adultos? Dejen la mano arriba. Los que se bautizaron después de adulto, ok, bajen la mano. ¿Cuántos se bautizaron viniendo de otra iglesia? Bajen la mano. ¿Cuántos eran católicos antes de ser adventistas? Bajen la mano. ¿Cuántos eran evangélicos o pentecostales o cualquier otra denominación protestante antes de ser adventistas? Ok. Los que vienen de otras iglesias, católicos, evangélicos, pentecostales, en sus iglesias anteriores, ¿le daban un material para estudiar la Biblia, juntos todos como iglesia? Yo me imagino que hay alguna iglesia que sí. Tal vez los testigos de Jehová, que son muy buenos para escribir revistas y atalaya y despertar y no sé cuántas cosas más. Óigame esto. Mi iglesia, porque es mía, yo pertenezco a ella también, mi iglesia no tiene que darme un material para yo estudiar la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el estudio de la Biblia es mi responsabilidad como cristiano, no del pastor, no de ti como anciano. Porque si yo no estudio la Biblia, si yo no oro, ¿quién es que se va a perder? ¿Tú? ¿Yo? Es mi responsabilidad leer la Biblia todos los días. La iglesia no tiene que hacerlo, pero lo hace. Y por eso lo que yo más disfruto de mi trabajo en la editorial es trabajar con el folleto de escuela sabática. Si usted encontró un error, es mi culpa, venga y tíreme piedras a mí. A veces me emociono y se me van algunas cositas. ¿Sabes por qué lo disfruto? Porque aunque mi iglesia no tiene que hacerlo, lo hace. Y no solo para mí que soy adulto, para mi hijo que tiene 2 años hay un folleto de escuela sabática, que a veces lo criticamos, no lo queremos comprar y después lloramos cuando se nos van de la iglesia los adolescentes. Pero para cada edad hay una guía para usted estudiar la Biblia, porque entendemos que un discípulo es una persona que estudia la Biblia y que hace su devoción. Y yo quiero simplemente pedirte, por lo menos nosotros que somos dirigentes, valoremos el esfuerzo que la iglesia hace, que no tiene que hacerlo, pero lo hace, de darnos un material para que juntos estudiemos la Biblia. Si usted hoy va a mi iglesia en Miami, ¿sabe lo que están estudiando ellos allá en Miami? Marcos. Y si usted va a República Dominicana, ¿qué están estudiando? Y si usted va a Australia, ¿qué hay en Australia? ¿Y en China? ¿Y en Singapur? ¿Y en Sudáfrica? Marcos. Donde quiera que usted va hoy a un templo adventista, Marcos. Porque en mi iglesia se toma muy en serio el estudio de la Biblia. Así que también nosotros tomemos eso en serio. No voy a leer todo lo otro, pero porque ese es el que más me gusta. Servicio, etcétera. Seguimos. Muy bien. Cada vez que yo doy este seminario en alguna iglesia, siempre hay algún punto que la gente se lo encuentra un poco contradictorio. Y estuve hace unos meses en un lugar y esto fue bastante interesante. ¿Cuántas formas hay de usted entrar a la iglesia adventista del séptimo día? Para usted ser miembro. ¿Cuántas maneras de usted convertirse en miembro hay? Básicamente una, bautismo. Porque la profesión de fe, ¿qué es la profesión de fe? El reconocimiento de que usted ya se bautizó por inmersión en otro lugar. Así que usted tiene que bautizarse, sí o sí. Y para usted salirse de la iglesia, ¿cuántas maneras hay? ¿Cuántas formas hay?
Hay 3. ¿Cuántas? Vamos a repasarla. Hay 2 que son voluntarias y hay una que es involuntaria. ¿Cuál es la involuntaria? Cuando usted se muere, ¿qué hacemos en esta iglesia? Lo lloramos, pero lo enterramos y después lo borramos. Porque Salomón dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y no participan en nada de lo que se hace. En esta iglesia no tenemos muertos como miembros. Los muertos no cuentan. Si usted se murió, lo borramos de la iglesia. No con maldad, no con malicia. Simplemente usted no puede ser miembro de la iglesia. Usted también puede portarse mal. Y si usted se porta mal y viola uno de 13 o 14 puntos que tenemos, la iglesia se reúne y dice, a Franz no lo queremos más en esta iglesia. Franz, usted no puede ser miembro de la iglesia. Pero para la iglesia sacar a Franz, tenemos que llevarlo a votación. Porque todos tienen que estar de acuerdo en que sí hubo una falta cometida y que el castigo adecuado es la expulsión. Hay una tercera forma. Si usted no quiere ser adventista, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mandar una carta. ¿Por qué? Para que después no digan que fue el pastor que lo quiso sacar, que usted lo pidió. Tiene que haber una constancia que usted lo pidió. Ahora yo te pregunto, cuando una persona manda una carta diciendo que no quiere ser adventista del séptimo día, ¿se lleva a votación o no? Yo conozco un lugar donde eso se lleva a votación. Y me dio mucha risa porque yo le decía a la persona, ¿y qué se vota? Porque no lo puedes obligar a ser miembro de iglesia. No puedes decirle usted no se va. El manual de iglesia ahora dice, cuando una persona manda una carta, se le puede notificar a la iglesia. Es bueno que se le notifique, pero no se discute, porque no hay nada que discutir. Usted no puede obligar a una persona a ser miembro si la persona no quiere ser miembro de la iglesia. Muy bien, nadie puede, y esto voy a hablar de esto al final, nadie puede proponer o tener otro motivo de discipulado que no sea lo que está escrito en el manual de iglesia. Voy a ir a los puntos más importantes porque el tiempo se me está acabando. Ok, esto cambió y esto es muy importante. Cuando usted está en el proceso de disciplina, el miembro que está siendo disciplinado tiene derechos que hay que respetar. Usted no puede borrar a una persona de la iglesia sin avisarle. Y ahora el manual dice que hay que avisarle 2 veces. ¿Cuántas veces? Número 1, 2 semanas. ¿Cuántas semanas? 2 semanas, no 10 días, no una. 2 semanas antes de que la junta de iglesia se reúna para estudiar el caso. Y 2 semanas antes de que la iglesia en pleno, en junta administrativa, se reúna para decidir el caso. De manera que ahora, para borrar un miembro, mínimo, usted necesita ¿cuánto tiempo? Mínimo 1 mes. Y si usted no se apega a esto, no tu caso, pero al pastor le afecta más, el procedimiento puede ser invalidado porque usted no siguió. Ese miembro, aunque cometió una falta, tiene derechos que hay que respetar. Y uno de sus derechos es el ir a la comisión o a la junta o ir a la iglesia en pleno y decir, no, miren, no fui yo, no fue a mí que me vieron, fue a mi mellizo o a mi gemelo. Tiene derecho a saber lo que está pasando y a presentarse y a hablar y a que la iglesia lo escuche también y que la iglesia tome una decisión. Yo conozco un caso de un joven que le iban a poner en censura y él fue a la iglesia, pidió perdón, era algo muy pequeño también, no era nada grave, y la iglesia decidió no ponerle censura. Hoy es anciano de iglesia. Pablito se llama. Muy bien, esto también es muy importante. Y esto cambió después de la pandemia. A ver, aquí en esta asociación, normalmente a ustedes los eligen por 1 o por 2 años. ¿Por 1 año? ¿Hay alguna iglesia que lo haga por 2? ¿Solo para saber? Ok, mi iglesia en Estados Unidos lo hace por 2 años. El manual dice que la iglesia puede nombrar dirigentes por 1 o por 2 años. Pero en circunstancias como excepcionales y en consulta con el periodo de servicio puede extenderse 1 año más. ¿Por qué se colocó esta frasecita?
Porque en el 2020 ninguna iglesia pudo hacer nombramientos porque estábamos todos en cuarentena. Así que si algún día vuelve otra pandemia, una guerra o cualquier otro problema, ya usted sabe que si hay algo excepcional, usted llama al pastor Dávila o a la junta, consulta y el periodo puede continuar por un año más. Junta de ancianos, esto no estaba en el manual. Todos lo practicábamos, pero no estaba. Fue de las cosas que llegó de abajo hacia arriba, que surgió de la iglesia local. Cuando haya más de un anciano, organice una junta. Esta junta, ¿de qué se encarga? De que cada anciano sepa lo que tiene que hacer y sobre todo de instruir a los nuevos ancianos de iglesia. Ordenación del anciano. Usted no puede ejercer como anciano si no está ordenado. Ahora bien, ¿qué se necesita para que a usted lo ordenen como anciano? Una sola cosa. ¿Cuántas cosas? Una. Un voto de la iglesia nombrándolo anciano. De la iglesia, no de la junta. Cuando la comisión de nombramientos presenta la lista de dirigentes, ¿cómo te llamas? Jerry. Y en la lista de dirigentes está ancianos, Jerry. Y la iglesia acepta la recomendación. Ya Jerry no necesita más nada para ser ordenado como anciano. Desde que la iglesia lo aceptó a usted como anciano de iglesia, ya automáticamente a usted lo pueden ordenar como anciano de iglesia. Vamos a ver. El anciano, por supuesto, debe fomentar el estudio de la Biblia, la oración. Entiendo que aquí esto todavía no es costumbre, pero se puede también, cuando las leyes lo permitan, hacer pagos de manera electrónica, diezmos, ofrenda, etc. Acá está, nuevo departamento, Ministerio de las Posibilidades. Esto es para que cada persona en nuestra iglesia sirva como misionero independientemente de una discapacidad que pueda tener. Otro departamento nuevo, ¿cómo se llama? ¿De qué se encarga este departamento? Léame lo que me lo leyó ahorita en voz alta. Winston. El director o coordinador de espíritu de profecía es elegido por la iglesia a fin de que promueva la importancia y el uso correcto de los escritos del espíritu de profecía en colaboración con el director o coordinador del ministerio de publicación. Muchas gracias. Dos cosas. En una estamos fuertes y en otra débil. Yo sé que todos aquí estamos muy claros en la importancia del don de Elena de White, del don de profecía. Pero a veces nos falla un poquito el uso correcto. Nuestra iglesia creó un nuevo departamento para que cada congregación sepa lo importante que es Elena de White para esta iglesia y cómo usarla de forma correcta. Seguimos. Ok. Los nombramientos. Ok, esto es importante. La comisión de nombramientos, tan pronto la iglesia acepta los nombramientos, ¿qué le pasa a esa comisión de nombramientos? Desaparece. Pero ahora, cuando usted comienza el proceso de nombramientos, la iglesia en pleno puede tomar dos opciones. Vamos a suponer que Jerry se nos va a mudar para Managua, ahora en agosto, y va a dejar el cargo de anciano. ¿Quién llena la vacante? ¿Quién llena ese hueco que se abre a mitad de año? La junta de iglesia. Pero cuando la iglesia está eligiendo los cargos para el año siguiente, la iglesia puede tomar una de dos opciones. Cuando se abra una vacante, o lo hace la junta de iglesia, o se puede proponer que la comisión de nombramientos funcione como una comisión permanente durante el periodo de servicio. Eso es importante. Permanente, pero solo durante el periodo de servicio, un año en el caso de ustedes. De manera que cuando Jerry se vaya para Managua a buscar novia, ¿estás soltero, Jerry? Tienes cara de soltero, Jerry. Cuando se vaya a Managua a buscar novia, si tu iglesia decidió que la comisión de nombramiento sea una comisión permanente, quien elige el sustituto ya no es la junta, ahora sería la comisión de nombramientos. Así que ahora tenemos dos opciones. No sustituye la una a la otra. Tu iglesia decide cuál opción es la más conveniente. Ok. Esta parte se cambió un poco. Antes se llamaba oradores no autorizados. Ahora se llama oradores. ¿Quién está autorizado para predicar en nuestros púlpitos?
cualquier persona que goce del respeto y de la autorización de la iglesia, pastores. ¿Por qué se cambió? Porque en el manual anterior decía que una persona podía demostrar que gozaba de la aprobación de la iglesia mostrando sus credenciales. El problema es que la iglesia solo le da credenciales a los pastores. Y los ancianos dijeron, ¿y entonces no confían en nosotros? Entonces ahora se eliminó esa parte de mostrar credenciales. Pero no se recomienda que personas que hayan sido miembros de la iglesia ocupen el púlpito, personas que usted sabe que no tienen el mejor interés de la iglesia en mente, tampoco es bueno. A mí el tiempo se me acabó. Hacer discípulos, ya se lo dije. Ok, esto es también parte de la pandemia. Las reuniones de junta se pueden hacer de forma virtual. Y si usted asiste virtual, su voto cuenta igual que si estuviera presente. Esto le toca mucho al doctor Ríos. El manual ahora tiene un apartado sobre la consejería prematrimonial. Y me gusta cómo comienza. Dice que el matrimonio es la relación más significativa, pero también la más desafiante del ser humano. Por lo tanto, es bueno que usted sepa, Jerry, antes de casarte, que recibas consejería, ya sea de un pastor o de una persona que tenga las credenciales, como te recomiendo el profesor Río. Cuando tengas novia, mira, él te puede ayudar a conseguir novia. A Río le gusta ese ministerio. Jerry, lo siento, pero estabas ahí adelante y me dijiste que era soltero. Yo sé lo que se siente. Muy bien, con esto terminamos, pero como hoy es sábado, a mí no me gustaría terminar mi presentación sin que leamos un poquito de la Biblia. Abre tu Biblia en el Evangelio, en la tercera carta de Juan. Esta es una carta que yo creo que el Señor la inspiró pensando en nosotros hoy en día. Y es excelente para ancianos de iglesia. Es sumamente corta, podemos leerla casi que entera. Tercera carta de Juan, está antes de Judas, que está antes de Apocalipsis, así que es el tercer último libro de la Biblia, de atrás para adelante. Y está después de segunda de Juan, para los que saben sumar y restar. ¿Lo tienes? El anciano, ¿a quién? A Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Todos saben este versículo de memoria. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces, oigan esto, Gallo era un anciano de iglesia, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. ¿Qué hacía Gallo? Prestaba especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, pues ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, Gallo recibía a las personas, los encaminaba y dice Juan, coopera con la verdad. Pero en la iglesia de Gallo había otro anciano, se llamaba Diótrefes. Y ahora mire esto, yo he escrito a la iglesia. ¿Quién es que está escribiendo esta carta? Oiga esto, Juan, el discípulo amado, el favorito de Jesús, aunque a muchos le duela, pero era así. Juan le escribió una carta a la iglesia. ¿Y qué dice Juan? Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes era un anciano de iglesia que no aceptaba la autoridad de los apóstoles. ¿Por qué no la aceptaba? Dice Juan. Porque a él le gustaba ser el primero. Diótrefes, y yo sé que aquí no existe ningún Diótrefes, en Dominicana sí hay muchos, en mi país sí. Diótrefes era de los que decían, en esta iglesia mando yo. Juan, ¿quién es Juan? Pedro, Pablo, aquí mando yo. Y cuando llega la carta de Juan, Diótrefes decía, eso aquí no se lee, porque aquí mando yo. Por esa causa, dice Juan, si yo voy, recordaré las obras que hace,
profiriendo palabras malignas contra nosotros. ¿Qué dice tu versión? ¿Dice lo mismo, palabras malignas? Algunas versiones dicen chismes. Cuando Diótrefes no estaba de acuerdo con una persona, ¿sabes lo que hacía? Se dedicaba a desacreditarlo y a esparcir mentiras sobre esa persona. Y no contento con estas cosas, dice Juan, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa. Fíjate cómo Diótrefes tenía 3 cositas. Número 1, a él le gustaba ser el primero. Si usted no estaba de acuerdo con él, él comenzaba primero, ¿qué cosa? Chismeando de ti. Y cuando acababa de chismear, ¿sabes lo que hacía contigo? Te sacaba de la iglesia. Porque en esa iglesita mandaba Diótrefes y nadie más. Pero por el contrario, tenemos a Gayo, un hombre manso. Está también Demetrio en el siguiente versículo, que Juan habla bien de él, que recibe a las personas. A ti Dios te tuvo la consideración, la misericordia y te dio el honor de colocarte como anciano de la iglesia de Dios. No de Jorge, no de Marín, no de Dávila, no de Ríos, no tuya. La iglesia del Dios viviente, dice Pablo en Timoteo. ¿Cómo la vamos a administrar tú y yo? El manual está ahí, pero el manual, que es una guía de procedimientos para nosotros, el manual va a ser tan bueno o tan malo como yo lo quiera hacer. Puede ser una bendición en las manos de una persona consagrada al Señor, o puede ser una maldición en las manos de un Diótrefes. La diferencia la haces tú. Y es mi deseo en esta mañana que tú seas un Gallo, un Demetrio, un Gallo de la Biblia, con Y, no el Gallo de... Y también del otro, ¿verdad? Un Gallo de los buenos. Un Gallo, un Demetrio, un Juan y no un Diótrefes. Que Dios te bendiga. Amén.